Estupendo. Lo que no puedo esperar, amigos, lo que no puedo esperar ni un instante es la siguiente historia. Una historia de milagros, de ciencia, de medicina, de un hallazgo quizá accidental, sobre todo una historia en la que recuperamos material que había sido prohibido, 60 años de silencio. Van a ver las imágenes, no hace falta añadir nada más. Bueno, sí, miles de personas esperando una curación, y esa curación al parecer llegaba, y luego un gran silencio. No digo más, conozcan la historia de las increíbles curaciones del doctor Asuero. Érase una vez un médico que llegó a tener fama de milagrero en la ciudad de San Sebastián. De eso hace más de 80 años. Algunos lo llegaron a comparar con Jesucristo. Otros, en cambio, no creyeron jamás en sus curaciones ni en su método. El doctor Milagros había desarrollado una práctica revolucionaria para curar a inválidos, tullidos, desahuciados y a todo tipo de enfermos. La asueroterapia. Consistía en introducir un largo estilete por la nariz y tocar un importante nervio situado dentro de la cabeza, provocando un intenso y agudo dolor al paciente. Su método era muy sencillo, porque era con un fotóforo, la lucecita esta frontal que nos ponemos los otorrinos para trabajar, un espéculo nasal, hurgaba la nariz, donde están los cornetes fundamentalmente, y entonces eso es una zona irrigada por el trigémino. Los humanos tenemos un nervio que se llama el trigémino. Se llama trigémino porque significa tres gemelos, que es un nervio que va del cerebro por la cara. Y entonces él, tocando de una forma magistral el trigémino, sabiéndolo buscar y no sé qué, curaba todas las demás enfermedades. Dice que estaba ahí el misterio. Tras descubrir que podía supuestamente curar muchas dolencias tocando el nervio trigémino, los rumores de sus espectaculares curaciones se extendieron por toda España y el extranjero. Había tanta gente que hubo que organizar unos servicios de seguridad propios para que la gente pasaba el Urumea haciendo fila para que le atendiera el doctor Asuero. Su clínica se le quedó pequeña y el médico decidió pasar consulta en varias estancias alquiladas del lujoso Hotel Príncipe. Allí acudieron en peregrinación miles de dolientes, tal como registra profusamente la prensa de la época. Si yo llego tullido y entro en la consulta y me ven cientos de personas que están esperando para entrar en la consulta, me ven entrar tullido y me ven luego salir sin muletas, y dice, pues algo ha pasado aquí. Llegó a ser tan famoso todo esto que los balnearios, los famosos balnearios, los actuales y de entonces, estaban con miedo de arruinarse, porque todos los que iban a los balnearios a curarse, pues veían que el que curaba era Asuero. El doctor Fernando Asuero había estudiado medicina en la Universidad de Madrid y se especializó en otorrinolaringología en París y en la Universidad de Cambridge. Hasta aquel momento su profesionalidad no era cuestionada y a los 42 años su método, la asueroterapia, originó un verdadero fenómeno social. Asuero intenta por todos los medios que haya médicos en distintas ciudades de provincias que empiecen a utilizar su práctica médica, y efectivamente así ocurre, pero eso no evita que su consulta se siga llenando de gente que viene de toda España. En toda España empiezan a hacer el método que él hacía, que él llamó asueroterapia, por llamarlo de alguna manera, imagino yo, pero que viene de la reflejoterapia. Había antecedentes, como yo indico en el libro que escribí, antecedentes de reflejoterapia ya del siglo XIX, no solo del siglo XX. La fama del galeno despertó el interés de un destacado cineasta del cine mudo, Nemesio Sobrevilla. Con su cámara acudió a San Sebastián para filmar una película documental sobre las hazañas del médico. En aquel mismo año de 1929 rodó
Las maravillosas curas del Dr. Asuero. Esta película estuvo desaparecida durante casi 60 años, hasta que el especialista en historia del cine, Luis Fernández Colorado, la encontró en la Filmoteca Española. Lo segundo que pretendía demostrar Asuero con esta película era que su consulta estaba abierta a todo tipo de pacientes, tanto pacientes, digamos, de pueblos populares, sin recursos, que podían acudir a su consulta y ser atendidos incluso gratuitamente, pero también a personajes muy populares de la esfera política, intelectual, cultural del momento. Primo de Rivera, en dos momentos concretos, se pone en contacto con Asuero y lo recoge la prensa, enviándole una serie de cartas pidiéndole que por favor atienda a determinadas personas a las que él quiere en fin, favorecer, y Asuero acepta. En la película uno de los que aparecen es Pablo Rada. Rada había sido uno de los tripulantes del vuelo del Plus Ultra junto con Ramón Franco. Ese vuelo había sido un vuelo mítico, cubierto por toda la prensa. Los que habían intervenido en el vuelo habían sido considerados unos auténticos héroes. Rada estaba seriamente enfermo, acudió a la consulta de Asuero y, en apariencia, de forma casi milagrosa, a través de la reflexología Asuero, en 24 horas había sanado de todas sus dolencias. Las curaciones del médico donostiarra empiezan a molestar a un sector más tradicionalista de la medicina. Y la polémica está servida. La gente empieza a posicionarse, unos que curanderismo, otros que curaba de verdad. Es un problema médico por un lado, social por otro. Por ejemplo, el doctor Marañón y Ramón y Cajal fueron los que definitivamente dijeron que no querían saber nada, ni siquiera conocer. Y sin embargo hubo otro médico que creo, si no recuerdo mal, el doctor Gómez, que dijo que al menos se le permitiese explicarlo y que para el resto de sus colegas decidieran en su momento si querían aprender a utilizar o no la técnica, pero mínimamente que les dejaran investigar. Porque el pueblo estaba con él y la clase médica estaba en general contra él, aunque ya digo que tenía sus defensores que incluso escribían sus libros y difundían y divulgaban su método. Todo le iba bien al médico hasta que en aquel mismo año de 1929 la mencionada película Las maravillosas curaciones del Dr. Asuero fue prohibida por las autoridades gubernamentales. La película se había realizado aparentemente con el visto bueno de Asuero, se había realizado también con el visto bueno de Primo de Rivera. Existía un escrito en el que Primo de Rivera daba el visto bueno personal a la realización de esa película, y de repente el día previo a su estreno en el Cine Avenida de Madrid, la película es fulminantemente prohibida por la Dirección General de Seguridad. El régimen de Primo de Rivera quería de alguna manera cortar lo que empezaba a ser ya un problema de orden público y un problema con los médicos, digamos, tradicionales que ejercían la práctica médica. El doctor Asuero cayó en desgracia en España. Quizá por eso, dolido, decidió hacer un periplo exhibiendo su método en varios países como Francia, Italia o Cuba, hasta que recaló en Argentina. Buenos Aires concretamente solía estar también en el Hotel Español repleto de gente esperando a que llegaba el doctor Asuero. Se cuentan también de innumerables casos milagrosos de curaciones, sobre todo en gente con problemas de movilidad, es decir, personas en silla de ruedas que habían salido andando de la consulta. Los médicos argentinos se sintieron molestos por las intervenciones del doctor y decidieron denunciarlo por no tener convalidada su licenciatura. Se da la casualidad, la curiosidad o el hecho insólito de que lo van a detener cuando está en casa del presidente de la Nación. Y entonces, donde está tomando el té con el presidente Irigoyen, y llega la policía a detenerlo por ejercer sin poder ejercer, ¿no? Finalmente, tras una breve estancia en la cárcel, pese al apoyo personal del presidente Irigoyen, el médico donostiarra abandonó Argentina a bordo de un buque. Una multitud de admiradores se despidió del médico en el puerto bonaerense, dejando allí a varios discípulos. El mismo médico donostiarra contaba en un libro autobiográfico que, además de la técnica del estilete que tocaba el trigémino, poseía una especie de don para la curación,
e incluso sabía de antemano si el paciente podría o no curarse. Ese poder de premonición también lo ejerció poco antes de morir. La nieta del doctor Asuero dijo que en la víspera del fallecimiento de su abuelo congregó a toda su familia para hacer una pequeña celebración porque él sabía que al día siguiente partía. Y así fue, al día siguiente falleció. Murió el 22 de noviembre de 1942, con 55 años de edad, debido a una insuficiencia cardiorrespiratoria. Su lema era: en combatir el dolor, cifraré todo mi honor. Fiel a sus principios, dejó para las futuras generaciones la solución del misterio de sus supuestas curaciones milagrosas. ¿Qué les ha parecido? Yo creo que no exageraba nada al asegurar que el tema del doctor Asuero, sus milagrosas curas, suponen uno de los grandes hitos de la historia médica española y, por qué no decirlo también, de la historia de los misterios o temas no convencionales. Estamos maravillados y queremos agradecer todo el esfuerzo de nuestro compañero Pablo Villarrubia y de nuestro servicio de documentación para recuperar imágenes increíbles que de alguna forma son desenterradas y puestas a disposición del público. Pero nos quedan muchas sorpresas, muchísimas. Lo primero con el doctor Cabrera, ¿con quién si no, doctor? Buenas noches, Buenas noches. Tú me dijiste que este era un tema para alucinar. Primera vez en la televisión española que esto se va a hacer. Primera vez. ¿Qué te han parecido las imágenes? Fantásticas. Y además unas imágenes imposibles de encontrar si no se sabe lo que se busca. Hay algo más. Vamos a aprender rápidamente con el doctor Cabrera una de las claves de la historia del doctor Asuero. Y luego en la mesa nos aguarda una sorpresa maravillosa. Pero, doctor, procedamos. Pues para entender, nuestro amigo Juan Villa ha construido esta maqueta en grande de lo que es la cabeza de una persona cortada sagitalmente. ¿Para qué? Para que todos los espectadores vean lo que es la fosa nasal. La fosa nasal, por donde respiramos, es muy grande. Aunque solo vemos la nariz, la fosa nasal va desde el orificio hasta prácticamente al final. Todo esto es fosa nasal. Y esto que vemos en amarillo es uno de los nervios craneales más grandes que existen, el nervio trigémino. Ahí está la clave de esta historia, ¿verdad? Esta es la clave y luego en la mesa lo desarrollaremos. Y este trigémino se desarrolla en muchas ramas, desde ojo, cara, nariz. Y este nervio trigémino, maravillosamente, el doctor Asuero, de forma increíble, como médico que era, descubrió que con un estilete de su invención, que tenemos aquí, y que luego desarrollaremos, entraba por la fosa nasal, como están viendo los espectadores, tocaba el nervio trigémino, que es este que está en amarillo, lo tocaba simplemente o a veces lo cauterizaba, volvía a extraer el estilete y muchísimas enfermedades, por la razón que sea, que luego debatiremos, se curaban.